Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Cuyucara, un podcast hecho en la ciudad de Huancayo para la región Junín y todo el Perú. Aquí en Cuyucara podemos opinar sin vergüenza, sin miedos, y para el día de hoy hemos traído en nuestro segmento cultural al doctor Sandro Torres Gamarra, en la eminencia pues, que tenemos acá dentro de Cuyucara, para hablar de un tema bastante interesante. Sandrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Un ciclo más. Es excelente haber generado este tipo de nichos porque hay muchas cuestiones interesantes que tratar en esos temas, ¿no? Históricos, culturales, sociales y hasta filosóficos, ¿no? Es interesante eso. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sandrito, justo un poquito antes de atacar el tema, Cuyucara para eso se ha creado, ¿no? Es un segmento en el cual queremos darle una coyuntura regional, sobre todo a los temas que pasan normalmente en el Perú y el mundo, porque todo lo que pasa en el mundo llega a influir a nuestra región, pero dentro de nuestra región tenemos una propia interpretación de lo que acontece. Entonces, Sandrito, el tema de esta semana, estamos hoy grabando un 11 de octubre, es el paro llamado por sobre todo el gremio de transportistas ante la coyuntura del sicariato, ¿no? Que han sido víctimas en la ciudad de Lima, diferentes empresas de transporte. Pero este es algo que se ha ido llevando consecutivamente en diferentes gremios, independientes, personas y demás, ¿no? En mi análisis, y te adelanto un poco por dónde quiero llevar el tema, es que el mundo está muy violento, Sandrito. Es mi percepción y creo que de muchos de nuestros amigos de Cuyucara. El mundo está muy violento y todo se debe pues a diferentes coyunturas históricas, y que cada pueblo refleja de alguna forma sus falencias, su forma de vivir, ¿no? Yo observo con mucha pena lo que sucede en Medio Oriente, entre la guerra entre Israel, Palestina, Líbano, Hezbolá y ahora Irán incrementando la tensión. Del mismo modo, la guerra de Ucrania con Rusia se va para el tercer año, y en Latinoamérica no somos ajenos. Durante años hemos sufrido la violencia de otra forma, ¿no? En este caso, guiada ya por el sicariato, la delincuencia. Le decimos, ¿no? Algunos quieren colocarle el nombre de terrorismo urbano, otros dicen que no pasa nada con cambiarle solamente el nombre, pero ese es un tema más ya etimológico, hasta podría decir, para el término. Entonces, ahorita yo quiero preguntarte y que nos cuentes, que nos ilustres este fenómeno de la violencia en nuestra sociedad, en los seres humanos en primer lugar, y cómo podríamos más adelante observar el tema en el Perú, ¿no? Pero históricamente me gustaría primero. Te he escuchado citando en algún momento películas, ¿no? He visto otros podcasts tuyos, y es importante ver algunos criterios también a partir de esos niveles, porque algunos productores han agarrado justamente la idea en el cine de esto de la violencia a partir de descripciones que creo que ellos lo hacen por una cuestión de vender, ¿no? Pero yo quiero partir, y por eso no, hay una película, una escena específica de una película que es 2001, Odisea en el espacio, donde precisa el momento en que surge la religión por deducción, pero no solamente por deducción, sino porque el productor, en este caso Stanley Kubrick, ha logrado captar la idea o la noción de en qué momento se genera la religión, por ejemplo, ¿no? Trabajando interesante el asunto de esto. Y la violencia también, hay una escena específica donde... El monito. Exacto, golpea a los güeyes y empieza y descubre la punta en eso y luego se defiende en manada, ¿no? Porque si te voy a hablar desde la perspectiva antropológica, hay una perspectiva también etológica, o sea, la etología en el estudio de la violencia en los seres más primigenios, como los insectos, por ejemplo. Hay un libro llamado El gen egoísta. El gen egoísta es un libro interesante de Richard Dawkins, Premio Nobel de Medicina de 1948, él es un inglés, donde te da más de 300 ejemplos de cómo ver la violencia, la agresividad en los animales, ¿no? Entonces, podría haber explicaciones de ese tipo, por ejemplo, biológico, antropológico, ¿no? Pero yo quiero partir de una deducción muy humana, la parte filosófica. Un libro fundamental
Leviatán, porque vamos a llegar a juntarlo con el Estado. Entonces, Thomas Hobbes, filósofo inglés, genera una frase muy interesante. La frase dice, homus lopus hominem, el hombre es lobo del hombre. Entonces, él genera la idea de la violencia, por decirlo así, no está usando el término agresividad, sino la violencia, como un elemento innato en los seres humanos. Una idea que no es suya incluso, ¿no? Que ya la traía Agustín de Hipona, al que llamamos San Agustín, que ya decía que el hombre nace con el pecado original y que para desligarse de ese pecado, el hombre tiene que pagar, pues, en este mundo si no hace una alianza con Dios, ¿no? Entonces, en su texto, Las dos ciudades, ¿no? La ciudad de Dios, entonces él genera esa idea. Y entonces Hobbes copia ese modelo para justificar la existencia del Estado. Porque si los seres humanos somos violentos, entonces hay confrontaciones cotidianas entre nosotros, tiene que haber un elemento que logre controlar eso. Y por eso él justifica a través de este texto la existencia del Estado para controlar la violencia del hombre. Y años después, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Rousseau publica el famoso Contrato Social, y hay un libro pedagógico suyo anterior llamado El Emilio, donde él más bien reformula la frase y dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, ahí está la génesis de esta discusión, ¿no? Entonces, ya se ha escrito sobre esto. Y entonces, aterrizo, para terminar en esta parte filosófica, hay un libro muy interesante del filósofo francés Michel Foucault. Foucault ya es de los años 70, 80 del siglo pasado, y tiene un libro que él titula Vigilar y castigar, donde se habla incluso de los panópticos, ¿no? de esa época, que ya el Estado quería controlarlo todo. Y justo por esos años hay una película, es una obra literaria, pero también es llevada al cine, de George Orwell. George Orwell tiene la película 1984. Una película genial donde el Estado hipercontrola todo, claro, para evitar que haya eso, para controlar la violencia. Exacto. Pero hay un libro, hay una película más, por eso he querido partir con esto. El Gran Hermano. Claro, El Gran Hermano. Pero hay un libro más titulado Fahrenheit 487, creo, no sé si nos pueden ayudar a buscar Fahrenheit, la película excelente porque también habla de cómo el Estado tiene que irrumpir en la idea de que nadie tenga que pensar o leer, está prohibido leer, ¿no? O leer libros que no te dé el Estado, para evitar justamente ese detalle de que el ser humano pueda querer, ¿no?, subvertir el statu quo, o sea, el término en el cual vivimos. Entonces, desde una perspectiva filosófica, Carlitos, te he dado un panorama amplio respecto de esta idea y muy general por el tiempo también que a veces tenemos, para decirte que este tema de la violencia es un tema que viene desde los orígenes mismos del hombre, ya sea por una cuestión etológica, biológica, antropológica, sociológico-filosófica. Ese es el marco que tenemos. O sea, la violencia ha existido, y yo quiero diferenciar para terminar este espacio, esta parte en todo caso de la intervención. La agresividad es algo innato, es natural. Cualquier especie es agresivo, sí. Tú llévalo al extremo ahorita, Richard, sí, Richard va a reaccionar. O sea, va a aguantar un tope y cuando pases el umbral de lo que él aguanta, nos va a empezar a mandar al diablo a todo el mundo. O sea, productor, claro, al productor, así, ¿sabes qué? Me retiro, golpea, me voy, golpeo, claro. Pero es un punto en el cual pasa, ¿no? En cambio, la violencia no, la violencia es social, es aprendida. Cuando las personas ven algo, lo reproducen. Por eso se habla específicamente de violencia social, violencia estructural, violencia familiar, porque estamos viendo, porque son modelos, ¿no? Son modelos. En cambio, la agresividad no, la agresividad todos la tenemos. Todos somos agresivos por naturaleza. Entonces, entendiendo, gracias por la luz que nos da nuestro doctor Sandrito, nos ilumina siempre Sandrito. Y para aclarar, la novela se llama Fahrenheit 451. Ahí está, Fahrenheit 451, para nuestros amigos cinéfilos. Es de Ray Bradbury. Claro. Muy bien. Exacto. Entonces, quiero acá tener dos conclusiones concretas. La primera es que la agresividad es innata, vamos a decir así, al ser humano mismo en su condición de animal. Exacto. Pero la violencia es aprendida. Aprendida socialmente, determinada incluso. Qué bueno. Entonces, si la violencia depende de la estructura, ¿correcto? Hablamos ya de violencia estructural. Correcto. ¿Correcto? Vemos que después, ya es también nuevamente mi percepción, que en Medio Oriente
se repite históricamente los conflictos por religión, sobre todo el fundamentalismo, como se mencionaba. En Europa normalmente por los nacionalismos. Correcto, los nacionalismos. Desde sus épocas, de la época medieval, con el feudalismo. Exacto. Y que la disputa de algunos recursos o hasta influencia política se ve reflejado, y en este momento está también el conflicto pues, de Ucrania con Rusia. Pero en Latinoamérica, y voy a hablar primero de Latinoamérica, que es un pueblo, vamos a decir, relativamente joven, culturalmente hablando, a comparación de Medio Oriente y de Europa, por la fusión obviamente de la propia conquista, en nuestras sociedades latinoamericanas observamos que el tema del sicariato, la ausencia de la ley, hace que nuestros pueblos sean uno de los más violentos. Y uno puede ver cuántas muertes hay por mes o por día. Desde un año atrás, no en este momento, desde un año atrás nos comparábamos con países en guerra. En Brasil, en Venezuela, en México. Y en este momento, todo lo que han vivido estos 3 países se está viviendo en el Perú. Entonces, es algo histórico. Sandrito, ilústranos, porque mi pregunta es nuevo este fenómeno o ya tienes alguna noción histórica de que Latinoamérica ya haya sufrido este tipo de momentos? Primero que nada hay que entender algo, ¿no? En el caso de América Latina, ¿no? Porque Norteamérica tiene un caso peculiar, ¿no? Pasa lo siguiente, ¿no? Cuando las 13 colonias son pobladas por gente que es expulsada de Inglaterra, expulsada y gente que huyó también, ¿no? Porque ahí hay un detalle, las guerras religiosas en un determinado momento fueron el pretexto político para deshacerse de elementos sociales que ellos consideraban pues antiestado, ¿no? En esos momentos. Y a algunos les resultó mal incluso, pues te comento que por ejemplo en el caso de España, ¿no? de la España post-visigodos, ¿no? de la Reconquista, sacaron de ahí por ejemplo con violencia a los que eran en ese momento histórico pues no judíos, que luego migraron a Edimburgo en Escocia y terminaron haciendo la famosa revolución industrial, que si no los votaban de ahí, ¿no? La revolución industrial era en España y no en Inglaterra, y ¿no? por eso se habla del norte de España, que culturalmente siempre ha sido más industrial, o sea, pero eso es cuando la gente actúa pues con irracionalidad, ¿no? En el momento en que me interesa más que tú creas en mi condición religiosa que otra cosa, ¿no? Entonces, ahí pasó. En cambio, los que llegaron a las 13 colonias, que son otra historia aparte, llegan por una cuestión y se establecen con firmeza ahí, porque incluso tienen la defensa del Parlamento inglés en su momento, la famosa gran guerra que lleva Oliverio Cromwell, la famosa la Guerra Gloriosa, ¿no? Donde él incluso defiende, porque ya están los protestantes y los católicos peleando en ese momento. Son los protestantes los que van a las 13 colonias, claro. Y son los católicos y los anglicanos los que se quedan en ese momento en la Inglaterra de ese tiempo, ¿no? Solo, en cambio, en el caso de América Latina, considérese desde lo que actualmente es México hasta la Patagonia chilena, ¿no? Los españoles van a asumir el poder con un proceso de inculturación, o sea, van a imponer a través de un mecanismo de evangelización sobre texto de cristianización del procedimiento. Entonces, perdón, acá quiero hacer solamente un pequeño espacio, Sandrito, discúlpame. Es bastante importante mencionar que en Norteamérica la inmigración se realizó principalmente por colonos y en América Latina fueron un ejército, claro, y un ejército que invadió. Exacto, una invasión. En un primer momento, y después algunos colonos llegaron. Pero el ejército fue el primero que hizo presencia en América Latina. Exacto. Eso quería... Y un ejército también diseminado con personas que se supone traían cultura, que en ese caso eran los sacerdotes, los curas doctrineros que llegaron aquí. Entonces, ¿por qué te hago el marco? Que no es el tema específico, sino que la idea es que ellos llegan con violencia. Entonces, siempre en nuestra historia, por ejemplo, se ha creído, la de México, la del Perú sobre todo, que son historias muy parecidas, muy, muy parecidas. La historia peruana y mexicana es increíblemente parecida. Somos hermanastros. Se asemejan mucho. Del mismo padre y de diferente madre. Correcto. Y uno más torturado que el otro. Y las dos madres eran primas, así yo lo llamo. Exacto. Esa es la historia de México, porque los demás son un derivado, pienso yo, de esta cuestión, ¿no? Entonces ellos llegan con esa fuerza y el que se encarga de evangelizar, ¿no?
llega también con violencia, pero esa violencia también fue combatida. O sea, no es cierto también que llegaron y nos maltrataron y no hicimos nada. Esa es una mentira de la historia, por ejemplo, en el Perú. El Perú también se defendió. Los que llamaban en ese tiempo los mal llamados indios, ¿no? Ya tenían un proceso violento, porque si vamos a culturas como la de Chavín de Huántar, en Chavín, por ejemplo, de hecho los sacerdotes tenían un poder de intimidar, por eso es que tenían los colosos de piedra que tenían, ¿no? El lanzón monolítico, la Estrella de Raimón, tú vas a ver ahí seres que intentan intimidar a las personas para que puedan dar, ¿no? Digamos, los pagos que le hacían a estos sacerdotes. En la cultura mochica, en la cultura sechín, el mural de las cabezas. O los chancas con sus tambores hechos de piel humana. Por supuesto. O los nazcas con esas estacas en la playa donde colgaban las cabezas. O los aztecas que hacían literal guerras para hacer canibalismo. Claro, y reducían la cabeza y luego jugaban al fútbol con el cráneo de las víctimas. O sea, también han habido culturas, ¿no? Violentas. Claro, y aparte de eso, no solamente eso, sino que los mayas pues agarraban en Chichén Itzá y al final y sacrificaban seres humanos para el dios Kukulcán, y lo mismo pasaba en esta zona y todo lo demás. Hasta ahorita, esas muestras de sacrificio que en el Perú dicen que no hubieron hasta que descubrieron a la momia Juanita, ¿no? A la llamada así, que también dejaban pues en la teoría de las pacarinas y las chincarinas, dejaban a los malquis, que eran las momias, las dejaban pues en los nevados, ¿no? O sea, han habido todo elemento. Entonces no es que los españoles llegaron, ellos llegaron solamente a agudizar esto, ¿no? A hacerlo más fuerte, y el indio se hizo más resiliente, y una manera de ser resiliente fue combatirlo de diferentes maneras. Entonces América Latina en su conjunto ha tenido este tipo de reacciones, ¿no? Y su tipo de, pienso yo, de violencia ha sido más dada por la cuestión cultural religiosa, no tanto religiosa, porque tú me hablabas hace un momento de Europa. En Europa han sido fundamentalismos, ¿no? Incluso la cuestión de la racial ha sido más fuerte que en cualquier otra parte del mundo, que llevaron a guerras mundiales y pretextos totales, ¿no? Entonces, en suma, América Latina y el mundo en general, ya como vimos a los filósofos hace un momento, siempre va a estar el debate, ¿no? Pero lo claro es que siempre el ser humano ha sido un ser agresivo y hoy en día es un ser más violento, pero lo ha sido en diferentes coyunturas, como tú dijiste, del tiempo, ¿no? O sea, sí ha habido eso. Porque yo recuerdo muy bien en algunos libros que he podido investigar y resúmenes de que el tema de los famosos montoneros, en algún momento también hasta incluso ya hablando más de los años 80 en el Perú. Ya nos hemos salteado bastante. Claro, y quiero llegar por eso los dos extremos, ¿no? Claro. Siempre ha habido estos abigeos que robaban pues hasta ganado, que los caminos en el Perú, desde el virreinato hasta la época moderna, siempre ha tenido a estas personas que asaltan en el camino y violan y roban, muy aparte de la corrupción, ha sido un común denominador. Pero ¿en qué momento en América Latina se sale esto de control? Ahora sí podemos sectorizar, porque en América Latina cada país es un caso específico. Porque si tú me dices en qué momento los maras salvatrucha, pues, ¿no?, se apoderan de un país como El Salvador, ¿no? O en qué momento en el Perú empieza una guerra interna como una guerra para muchos civil, o en el mismo Estados Unidos, ¿no? Ya viendo ya la parte de ejemplificar eso, ¿no? Hay una guerra de secesión por la propiedad de los esclavos, es una guerra que determinó inclusive la democracia norteamericana, ¿no? Igual pasa en América Latina, hay casos determinados. Por ejemplo, el caso de las FARC en Colombia es un caso que viene por el problema del café en un determinado momento. O sea, el sistema productivo estructural pedía que se genere esto, y entonces, como no se prestaba mucha atención a las gentes que vivían en la selva y en esas partes, ya un grupo decide armarse, pues, ¿no?, para ingresar en eso. O incluso el actual presidente colombiano, Petro, ha sido guerrillero, pues, ¿no? Claro, orgullosamente, y yo he mencionado que la presidenta de México también ha sido guerrillera, y tenemos a la congresista que en esta semana dijo que el presidente Petro, un guerrillero. Esa es la violencia, por ejemplo, de la que habla Lacan, ¿no? Lacan habla mucho del discurso violento, ¿no? Jacques Lacan es un filósofo francés. Entonces dice, no, hay que ver también el tipo de argumento, el tipo de crítica que se hace respecto de eso, ¿no? Porque también esos discursos como el que daba Hugo Chávez en su momento, el que daba Fidel Castro, separando las distancias con los que daba Adolfo Hitler, Benito Mussolini o Francisco Franco en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, en el discurso mismo está el hecho de agitar a la violencia, ¿no?
de sucumbir a eso. Entonces, ante eso no solamente pues quien va a dar el discurso va a ser el violento, sino que el que también recibe el discurso tiende a generar elementos violentos. ¿Me dejo entender? Entonces, en esa fase ya general de la violencia, en América Latina, pues, como te digo, tenemos los ejemplos más prácticos, ¿no? Más prácticos. Pero ahí también hay una cuestión interesante, dominantes y dominados. Porque la violencia también se ejerce pues a esos niveles. O sea, no se va a decir que siempre la clase dominante, utilizando un lenguaje específico, va a ser la violenta sobre la clase dominada. También dentro de la misma clase dominada hay jerarquías que permiten hacer que uno esté por encima del otro, ¿no? Coyunturalmente. Entonces, si hablamos de lo que tú especificas ahora, de los años ya 80, 90, ¿no? No te olvides que muchos presidentes llegaron precisamente a la presidencia en el Perú con marchas, con violencia. Desde el año 1964, Belaúnde, cuando gana su primera elección, hace la marcha del banderazo, ¿no? No te olvidarás del señor Alejandro Toledo, que hace la marcha de los 4 suyos, y todas fueron violentas. También Leguía hace una marcha, ¿no? La marcha del patriotismo. Y Benavides también, si no me equivoco. Benavides también hace una marcha, ¿no? Y luego el mismo, y todos los que quieren llegar al poder, o sea, para recordarles, en el Perú sobre todo, para recordarle a esta gente que ayer decía, a mí no me afecta, que no pasa nada, que estaban tranquilos y que no pasó nada, porque ningunear este paro, ¿no? Ha sido pues la cuestión más cuyucara que ha habido de todas, ¿no? Porque si todos revisamos la historia, todos han entrado de alguna manera siendo famosos con esto. No te olvides de Ollanta-Humala y el famoso Andahuaylazo, ¿no? O ha marcado la carrera de un presidente con Antauro, por ejemplo. O ha marcado la carrera de un presidente como el Baguazo con Alan García, que se ha llevado eso a la tumba, pues, ¿no? Eso dicen. Entonces, todo esto ha sido violento, ¿no? Pero quiero llegar a algo, antes de tocar el tema del paro, Sandrito, porque creo que con eso tenemos que cerrar el podcast de hoy. Mi interpretación es por algo. Ya. Porque así como un enfermo llega al hospital y dice, doctor, me duele aquí, debajo del vientre, si soy un mal médico, simplemente le doy una pastilla y ve a tu casa, ¿no? Si soy un chamán, le soplo, le paso el cuy, un par de hierbitas y a tu casa. Pero, ¿qué es lo correcto? Muy aparte de las medidas paliativas, tenemos que diagnosticar. Y cuando diagnosticamos, tenemos que llegar a también examinar. Tienen que haber exámenes. Tenemos que conocer el historial si queremos en verdad curar la enfermedad. En este momento yo veo a mi país, a mi Perú, y Huancayo no es ajeno, solo que está en menor dolor, vamos a decir así, por el problema del sicariato y la delincuencia, que se está saliendo. Entonces, lo mínimo, hablabas de contrato social, de Rousseau, el famoso pacto social, contrato social que se habla en algunas bases también del liberalismo, de que lo mínimo que tiene que entregar un Estado al pueblo es cuidar que no nos maten, porque se supone que nosotros renunciamos pues a la fuerza y que el Estado tiene el monopolio de la fuerza mediante la policía y demás, pero hemos visto que hasta en eso el Perú sobre todo ha fallado. Entonces, históricamente, por eso te mencionaba, la razón de que haya este sicariato ya abordándolo en el Perú tiene una historia concreta y en el tiempo y que se ha reforzado en los últimos años, como yo lo llamo ya los años 20 de este nuevo siglo, ¿no? Quiero llegar a esto porque históricamente mencionabas que muchos políticos han llegado con marcha, con violencia. Históricamente, y se sabe, los que tenemos un poco de conocimiento político y histórico, que en el Perú los gobiernos no lo respalda el pueblo, lo respalda las Fuerzas Armadas, siendo realista. Mirabas a Vizcarra y por ejemplo, ¿cómo se llamaba la otra presidenta en su momento? La segunda vicepresidenta que eligió el Congreso, a Mercedes Flores Arauz, ¿correcto? Los dos juramentando al mismo tiempo. ¿Quién tuvo el poder? El que tenía en la mesa al ejército. Claro, Mercedes Arauz Fernández. Claro. Ahora, y quiero llegar a esto, ¿por qué motivo, no? ¿Cuál es el diagnóstico, Sandro? ¿O cuál es tu interpretación? ¿Qué deberíamos de analizar para llegar a una cura?
Carlos, te quedas corto porque esto no va a mejorar, va a ir a peor. Y está grabado, por suerte, para que luego me digas que lo dije. Ahora, el punto es el siguiente, es que no solamente llegas con las Fuerzas Armadas, te generas. A ver, no hay que olvidar en la historia del Perú que el presidente, en este caso el presidente Alan García, en su primer gobierno, no olvides algo que es básico aquí, el monopolio de la violencia la tiene el Estado. De eso nunca te olvides. O sea, el que tiene el derecho a utilizar la violencia es el Estado. Pues en cualquier texto vas a encontrar el monopolio de la fuerza, lo tiene el Estado. Claro. Se acabó. Entonces, en el punto es, hay veces en que ni siquiera ha podido el Estado con todo lo que ha tenido y ha tenido que organizarse. Caso Alan García del 85 al 90, el famoso Comando Rodrigo Franco, o sea, un grupo paramilitar para justamente como, porque no puedo, o sea, tengo enemigos. En la legalidad no puedo. No puedo, pero tengo mi grupo paramilitar, ¿no? Y luego Alberto Fujimori, recordarás en con su el gobierno, Grupo Colina. El Grupo Colina. Entonces, estamos hablando de que no solamente es que yo controlo la violencia en el punto tal que tengo las Fuerzas Armadas, a veces ni siquiera las tengo. No sé quién, no recuerdo el nombre del último que quiso hacer su golpe de Estado y terminó en la cárcel, porque no tenía pues a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, fue el profe. No, sí, pero ese tipo, no sé, pero el punto es que... Uno con profesor. Con sombrerito, uno con sombrerito. Que hasta ahora le dicen, no, pobrecito, yo creo que, pobre, no sé por qué, ¿no? Imbécil, discúlpame, otra cosa, porque si yo voy a hacer que algo salga bien, primero debo pactar con esa gente, ¿no? Tú acabas de decirlo. Lo hicieron todas las dictaduras de los años 60, 70 y 80 en Sudamérica. Todos los que entraron, ¿no? García en Bolivia, Pinochet en Chile, ¿no? Acá mismo Velasco. Incluso Velasco salió por un golpe dentro del gobierno de las Fuerzas Armadas. Lo saca pues Morales Bermúdez, ¿no? O sea, una cosa así me da a entender, y quiero entender de tu conversación, la idea de que no necesariamente tienes detrás, ¿no?, al ejército, a las Fuerzas Armadas en general, no para poder asumir ese poder, sino que el detalle está en el siguiente. Yo siempre voy a creer que en realidad todo esto se puede subvertir si la sociedad es capaz de. Por eso es que surgen las guerrillas, porque las guerrillas se endosan ellos, que ellos son los que representan al pueblo, ¿no? Y el detalle es de dónde vienen las armas, cómo se empiezan a adoctrinar y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo no tiene, pues, no tiene más que cuchillos y tenedores ahí en su cocina. Pero quien tiene ese poder, precisamente, que se lo arroga el Estado, son las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿por qué te llevo a este punto, no? Y hemos visto que no lo es todo. Porque en el contexto de la historia del Perú, de nuestra historia, incluso de nuestra región misma, cuando las personas van a asumir este poder, lo van a asumir de una manera muy especial, no hay una conciencia para eso. Me dejo entender, o sea, no hay una conciencia para entender algo que también es clave en la historia. Nosotros, la sociedad, somos lo que tenemos el poder. Y le hemos prestado ese poder al Estado, que es un ente es un elemento ideal. Lo fáctico es la sociedad está ahí. Pero hay otros poderes fácticos siempre. De hecho hay un poder de hecho y de derecho. Los de hecho son, ya sabemos, en cualquier parte del mundo, las Fuerzas Armadas, los empresarios y en el caso nuestro la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Pero el de derecho es lo que supuestamente ponemos ahí para que puedan ellos gobernar por nosotros, y son los que no lo tienen. Hoy en día estamos viendo una realidad en la cual un Congreso y un Poder Ejecutivo y un Legislativo que técnicamente están en complicidad y que ahora quieren someter al Poder Judicial. Tú has visto las normas que han sacado estos días para el Poder Judicial será malo y todo, yo lo prefiero malo y todo, negligente y todo, pero no tomado por el Estado. Tiene que ser independiente. O sea, va a tener que, sí o sí, quien entre al gobierno va a tener que hacerle pagar sus culpas, ¿no? Eso me queda claro. O sea, porque tiene muertes en la espalda. Yo no creo que se quede en el Perú. Bueno, yo tampoco, ¿no? Como el otro que también tiene que ocultar con estas leyes que han aprobado, que dicen que salió, no sé. Pero volviendo al tema, entonces, esto de la violencia social es como que un cumplimiento de la ley de acción y reacción, ¿no? O sea, algo está pasando en la violencia, en la estructura económica, que está haciendo que la gente pase ahí. Ahí sí quiero ser consecuente contigo, ¿no? Y quiero concomitar esta parte. La parte estructural
va siempre a ser el resorte para que la violencia social surja. Entonces, en el caso nuestro, yendo al tema que tú querías abordar, la idea es que lo del sicariato, por ejemplo, ha existido, pero claro, extorsión, las modalidades han sido distintas. Hoy estamos viviendo esto en Huancayo, pero eso viven en Trujillo, en Lambayeque, en Arequipa, hace más de 15 años. Claro. Hay denuncias, incluso hay leyes que asumen esto, pero pasa que aquí, y yo no sé cuándo ha pasado, y por eso te dije hace un rato, ¿no? Lo que te voy a decir no es nada alentador, pero es cierto. Todavía en Huancayo, ¿no? En Huancayo se ha hablado mucho tiempo de lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Y nadie ha investigado nada. Se ha hablado de corrupción y ha pasado piola. Todos saben que hay bastante lavado de dinero. Que tú tengas dos empresarios que vendan más zapatillas que Nike y Adidas aquí en Huancayo, dos empresarios tremendos, ¿no? Que son Cholos Power, ¿no? Que han salido adelante. Ahí me da que pensar, o que tenga alguien un edificio de tantos pisos y de dónde lo ha sacado, no lo sé. Pero eso, por ejemplo, te habla de que sí ha habido. Tú te vas a Pariahuanca y ves camionetas. Celebran en aniversarios 2 días completos y con armonía 10, el otro día. ¿Y de dónde sale el dinero? Es complicado. Es complicado, pero igual pasa con la violencia. Yo le dije a un amigo que Tengo miedo. Le dije a un amigo que tiene su empresa, le digo, no, oye, tú te luces con 2 carros al año, le digo, ¿no? Y le digo, cuidadito, hermano, que en Huancayo todavía no han llegado, ¿eh? En Huancayo, si te han dicho que hay extorsión, sicariato, yo la verdad no lo sé. Es que la verdad no lo sé. Pero es que no hay, Yo sé que no hay. Son muy fuertes. A mí no me digas pues, que aquí hay. Aquí no hay. El día que haya, ahí sí la van a sentir. Yo tengo el dato nuevamente de la Divincri de Huancayo, que ingresa una denuncia como mínimo a la semana por extorsión en Huancayo. Uno. Como mínimo. Correcto. Porque ha habido semanas donde ingresa uno diario. Ya. O sea, no es algo casual, es algo que sí se está incrementando en Huancayo. Claro. Ahora, según también mi propia investigación y otros medios, hay un conflicto entre bandas en la ciudad de Lima, porque San Juan del Lurigancho tiene el problema de extorsión y sicariato durante años. Lógico. Pero era, vamos a decir, hasta un sicariato y una extorsión que dejaba trabajar. Exacto. Que venía, le pedía, digamos, a la combi 20 soles a la semana y con eso se quedaban tranquilos. Pero han llegado nuevas mafias, organizaciones criminales del norte, y que han optado por ingresar por Los Olivos, algunos reforzados por los mismos venezolanos y el famoso Tren de Aragua y todo lo demás, que ya no se conforman con 20 soles, sino que piden una matrícula en miles de soles y una mensualidad en miles de soles, lo cual no permite que sigan trabajando estas personas. O sea, es como dicen, ¿no? Oye, mientras había delincuencia, sí, pero me dejaba trabajar. Pero en este momento el hambre que tienen ellos es aún mayor. Quiero llegar a esto porque de los exámenes, que si fuéramos un enfermo, oye, ¿qué exámenes le mando a hacer como doctor, no? Y que yo quería, pues, al doctor Sandrito, ¿qué exámenes le va a mandar a hacer al pueblo peruano? Entonces, perdón, quiero llegar a desarrollar la idea, es para mí temas, acá hablábamos de la división de poderes, pero sí, hablamos de violencia estructural, por lo tanto, para tener una solución, no es solamente como muchos, disculpa, término, idiotas o aprovechados en medios dicen, no, la solución es que llegue un Bukele al Perú. Busquemos al Bukele peruano, ¿no? O tratan de ensalzar la figura de Fujimori, que si Fujimori estaría acá. Ya, perdón, voy a esto. Hay un tema, primero, de nuestras leyes a analizar. El sistema judicial, por otro lado. La policía, por otro lado. Incluso, lo quiero separar, no sé si concuerdas conmigo, el tema del INPE, el sistema penitenciario. Y el sistema penitenciario. Los 4 tienen que ser reformados de inmediato si queremos acabar con esta plaga y que no continúe. No sé si estás de acuerdo conmigo, Sandrito. Carlitos, ya hay un plan para reformar la policía aprobado hace poco, el plan Mariano Santos Mateo, con auspicio del gobierno de Inglaterra, ya para capacitar y hacer todo. Lo que pasa es que a esta gente no le ha dado la gana de implementar el plan. Y más bien lo que están haciendo es, y mira, si vamos a ir en las partes que me has dado, porque tú como el Dr. House has ido un poco más allá,
porque si me das diagnostas de estos hospitales te mueres en una, ¿no? Estos son así. Pues el doctor es más bacán, tú has hecho así tu pizarrita, has hecho bacán, lo has dividido, excelente, ¿no? Claro, no, bacán, lo has hecho bien, ¿no? Justo iba por esa parte. La policía tiene un plan de reforma, pero ¿qué hay que analizar de la policía, por ejemplo, para que tenga por lo menos gente inteligente en su disque servicio de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes ingresan a ser policías? Eso es lo que se debe revisar. ¿Quiénes Pero, son? Sandrito, quiero llegar a ese lado. Qué bueno que tomaste el tema de la policía. Mira, yo tengo muchos amigos policías, familia policía, familia militar. Tú sabes que vengo también hablar con ellos. Y he podido hablar con ellos sobre algunos problemas y algunos ¿Has conocimientos. podido hablar entonces? He conversado con ellos Porque de yo no algunos puedo. temas igual. Pero ¿qué pasa, amigo Sandro? Te voy a decir, ¿tú no crees que estas bandas criminales no están liderados por algunos miembros Por de supuesto, alto rango de la por policía supuesto. y les quieren dar la inteligencia para luchar contra este problema de la policía? Es más, le quieren dar más recursos a la policía. Oye, acaban de... No tiene sentido. Acaban de sacar al Tromen estadística en data sobre delincuencia en Lima. Hace 2 semanas lo acaban de sacar, no recuerdo el nombre de él. Pero justo cuando leo esto de la ley Mariano Santos Mateo, justamente ahí han sacado al mejor estadista, al que podía decirnos exactamente cómo es, pero lo han sacado para meter un idiota, disculpa la verdad, para meter otro que tiene que revisar esto. ¿Por qué crees que lo han sacado? Porque el otro era un peligro, el otro era muy bueno y había que sacarlo para meter a otro que siga manteniendo eso. ¿Cómo explicas entonces? Y disculpa mi mente de confabulador, ¿no? Porque yo sí tengo a veces una visión y soy un poco hasta paranoico en este tema. No eres confabulador, pensamiento crítico se llama. Gracias. Entonces, este sicariato mencionábamos, por eso es que para mí es importante la historia, lo mencionaste tú mismo, que en el norte del país, Trujillo, Chiclayo, desde Piura ya estaba durante años y ha ido madurando. ¿Qué gobierno o qué fuerza política estuvo todos estos años en ese mismo tiempo? APP. Y justo en el norte. Y justo en el norte. Y qué casualidad que este gobierno ahora está aliado con APP. Exacto. Y el actual ministro del Interior pertenece a las filas de APP. O sea, tú acabas de hablar del doctor House hace un rato. Al médico que no pudo solucionar o el paciente se le ha muerto en el norte, le hemos dado el hospital en el Perú. Obviamente va a causar el mismo problema. La solución no está ahí. No está ahí, ni que lo piense la gente, hay que ser torpe. Por lo menos es mi interpretación. Es más, disculpe, por eso dije ahí mi mente paranoica, creo que hasta están aliados. El sicariato APP con la actual política. Para hacer del Perú, este ya no es un narcoestado. Este es un estado aliado a la mafia. A la delincuencia. Como los estados independientes del sur de Italia. Ojo, esto no es solo un mal latinoamericano. O México mismo. Y hay que tener cuidado con eso, por eso esto puede avanzar. Bueno, es una idea por eso que tengo. Yo te dije hace un rato, ¿no? Es el campo de la policía, como tú dices, ahí, hay harto pan por rebanar ahí, porque lo de los policías, sus convocatorias de examen, la gente que ingresa ahí, hay que ver cómo se maneja eso. Lo otro me dices, ¿no? El Poder Judicial, ya te estoy diciendo, lo quieren tomar porque ya han tomado, ojo que este dúo acaba de tomar el Tribunal Constitucional, también lo sabes, o sea, ya está derogada norma ahí. Y ahora quieren el Poder Judicial, o sea, ¿qué podemos decir? Y aparte que hay jueces, fiscales que también están metidos en esto, acabamos de verlo, ¿no? El caso Chibolín es el caso más escandaloso para que veas que cualquier persona entra normalmente, invade eso, entonces estamos fregados ahí, ¿no? Van 2. Y el tercero que decías, de hecho está poblado por estos partidos que están pues en otra cosa. Yo no quiero todavía irme un poquito del tema de la policía. ¿Por qué motivo? Porque para vencer a la delincuencia se necesita inteligencia, y es en cualquier parte del mundo. Claro. Entonces no le puedes entregar o no puedes dejar solamente la inteligencia en la policía. Tienes que, yo creo, solicito como ciudadano en primer lugar, que la estrategia tiene que ir por un sistema de inteligencia mixto o por lo menos independiente de la Policía Nacional, que integre personas de alto nivel, extranjeras incluso, para solucionar este problema, porque es la primera medida que el país necesita. Porque ese mismo sistema de inteligencia independiente va a poder detectar los malos miembros de la Policía Nacional y actuar independientemente para poder corregir ese problema. Sin eso no hay solución en la policía. Carlitos, y segundo, quiero llegar a esto, ¿no? De crear una superintendencia enfocado netamente en el tema de inteligencia
y temas de seguridad ciudadana. Porque ahí es lo más importante que tiene que atacar el país, porque se tiene que... no podemos esperar que la policía se haga una autocorrección, que se autocorrija. En este momento hay una emergencia. Segundo, antes de irnos al tema del legal y del Poder Judicial, Sandrito, el sistema penitenciario, que depende de la policía. Por eso es que no quiero tocar todo ese tema. Conversaba con familia y decíamos, no, oye, ¿sabes qué? En este momento las cárceles están sobrepobladas. Digamos que en una efectividad y por obra del Señor, capturamos a todos los delincuentes. ¿A dónde los metemos? ¿A dónde los metes? Chayapalca. Chayapalca. El sistema penitenciario en el Perú está copado 4 veces su capacidad. Es en el último dato que he revisado. En algunas cárceles, hasta 10. 4 veces su capacidad. O sea, necesitamos hacer urgentemente cárceles si Más queremos cárceles, tener también una solución. Porque dentro de las propias cárceles, los extorsionadores de alto rango, ¿está bien?, tienen todas las comodidades, porque al estar dentro o presos, empiezan a extorsionar a los propios miembros de la propia cárcel, generando nuevamente ese círculo vicioso, negativo, ¿correcto? Donde el delincuentes menores tiene que pedir a la familia o a su propia banda que le generen ingresos para poder mantenerse con vida o con comodidades dentro de la cárcel. Entonces el sistema carcelario es urgente implementar. No es casualidad que Bukele, bien o mal, haya construido una de las cárceles más grandes de toda América Latina, y seguras, y sobre todo aisladas, que es lo principal. Se tiene que aislar las cárceles. Entonces, si tú tienes una cárcel donde ingresa, y sabemos todos que ingresa pues drogas, alimentos, comodidades, ingresa hasta celulares, se extorsiona desde dentro. Si no reforman el sistema penitenciario, no va a pasar nada. O la solución es un Antauro que solucione con bala. Bueno, cualquiera que entre va a cometer... No sé, ¿no? ¿Cómo decírtelo? Recuerda mucho el caso El Sexto, ¿no? De los 80, cuando llegamos al tope de que los prisioneros, los delincuentes, tomaron la cárcel, creo que 2 días completos, y empezaron a matar y televisaron esos crímenes. ¿En el Frontón? Claro, no, ese es El Sexto, ¿no? El Sexto es otro, el del Frontón también lo tomaron. No, el Frontón, Alan García, cuando fue presidente, los agarró y los quemó a 300 y tantos, sí, ¿no? Claro, y también que cuando tomaron la cárcel. Y luego el mismo Alan hizo escapar a su pata, Polay Campos. Víctor Polay, por un túnel espectacular. Y Polay puede ser presidente, ojo. Es que te digo... Si Petro es presidente, si esta presidenta en México ha entrado, ¿por qué Polay no podría ser presidente del Perú? No lo sé. Si el M19 incluso era aliado del MRTA. Por supuesto. Los tupamaros en Uruguay. Hablar de guerrilla es otra cosa, ¿no? Ya, bueno, yo iba al ejemplo. Mira, entonces el sistema penitenciario, tú acabas de tocar el sistema penitenciario, y en el sistema penitenciario, pues, en el caso, y acá hay algo que siempre, de repente los que me ven, me han escuchado decirlo alguna vez, ¿no? Tanta crítica al sistema norteamericano, y yo creo que el sistema norteamericano, con todas sus falencias en esto de la penitenciaría, es un ejemplo para muchos, ¿no? Porque su sistema funciona, su sistema es funcional, su sistema de seguridad en las cárceles es funcional, ¿no? Y ahora, en el caso peruano, derivar un presupuesto para eso, porque la gente también tiene la idea, ¿no?, de que hay niveles de pena, hay pena privativa, hay pena determinante social, según el Código Penal, porque nuestro Código Penal tiene niveles de sanción, ¿no? La última es la multa, pues, ¿no? Pero la primera es la pena privativa de la libertad, ¿no? Hay penas limitativas también, según el Código Penal. Entonces, la idea es, si tú vas a hacer una buena cárcel, la gente siempre va a tener la idea, y siempre dice el común de las personas, no dicen, ¿no?, la gente de la calle, oye, ¿para qué mantenemos estos vagos, ¿no? En vez de mantenerlos ahí, deberían mandarlos a trabajar. Ahí es donde te hago el parangón con el sistema norteamericano. Grilletes y todo, ¿no? Y hacer carreteras y a producir, ¿te das cuenta? Pero en el Perú, los reos pagan. Tienen que pagar por un colchón
por algunas Sí, cosas. no, o sea, Pero, en realidad no viven pero se gratis. trata de que le des y que trabaje, ¿no? pero no Por ejemplo. pagan, al final Ya, comienza pero un delincuente, ¿cómo consigue Voy a para llegar pagar? por dos lados. Pero llega, ¿sí o no? Quiero llegar por dos lados porque pase lo que pase, lo necesitamos meter a la delincuencia, a cárceles funcionales. Si ustedes pueden observar en las redes de la policía, porque vuelvo a repetir, hay policías que sí trabajan, que son los mínimos, por si acaso, y los de menor rango, por si acaso, te ponen, no capturamos al delincuente por 14ª vez. Ya colocan así en sus redes o hasta en su informe. ¿Por qué? Porque no son responsables, porque saben que al siguiente día llega el abogado o la fiscalía y el delincuente está de nuevo en la cárcel. Segundo, ¿por qué te voy a este tema de la penitenciaria? Le hemos mandado 3.000 millones, en este año se ha aprobado para Petroperú. 3.000 millones de soles. En este momento, el gobierno quiere comprar aviones para modernizar la Fuerza Aérea del Perú. Hay plata. Nuevamente, el problema en el Perú no es de presupuesto, es gastar inteligentemente. Yo te apuesto. Es que es de administración. El sistema norteamericano es interesante para analizar, pero yo sí voy directamente a la infraestructura en primer lugar. Es lo que Exacto. Dale igual, cárceles privadas a los chinos. 1.000 millones para cada cárcel y te apuesto que los chinos te lo hacen en un mes te hacen en la cárcel. Porque van a cobrar por cada supuesto. reo. Privatízalo entonces. Claro, privatízalo de una vez. 4 cárceles para que no me digan imperialista. No, a los chinos. Dáselo a los chinos que ya están bastante metidos en el Perú. Correcto. Ahí, ¿no? Esa sería para mí la solución, que lo administren los chinos, que el Perú gaste en el mantenimiento y demás. Pero ¿por qué? Porque esto va a aliviar en primer lugar al peruano de a pie. Exacto. Al que lo están matando. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Voluntad política en verdaderas situaciones. Pero no me quiero ir a la política. Quiero llegar ahora por el tema de las leyes, Sandrito. Ya, pero terminemos lo de penitenciaría. Tienes razón. Yo hasta diría tenemos dónde ponerlo, ¿no? Podemos ponerlo, no sé, en Cerro de Paz, como ya puede ponerlo en Chayapalca, mejorarlo, en el centro de la selva de Loreto, o llevarlo a un estadio como el Alto en Bolivia, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, a Perú le sobran lugares. Yo te apuesto que los chinos son más pragmáticos. ¿Sabes qué cosa te harían los chinos? ¿Quieres que lo aísle? ¿Quieres que los tenga? Pero me vas a pagar ya. Te trae 10 buques de los que tienen los chinos con modelo de fábrica. Te los estaciona en la costa peruana y los pone a trabajar ahí a destajo. De hecho, yo imagino Y con 10 megabuques que ya los tienen, solo los tendrían que adaptar, los solucionan los chinos. Si le vas a pagar. Y que escapen de ahí. Ahí está la idea. Pero ahí cuidadito. Yo quería. Cuidadito, hay que patentar esa idea que se dijo primero en Cuyucara. Justo te dije eso porque luego te caen derechos humanos. Cuidadito. Ese es el otro problema. Ahí quiero llegar a las leyes. Ahorita voy a llegar. Yo ya tenía una idea, porque voy a ser sincero, ¿no? Este problema no me está dejando dormir. Y yo tengo un cerebro que todo el rato analiza, revisa información y luego busca soluciones. Es normalmente mi forma de ser. Por eso es que en la idea de los barcos y de los chinos, porque tienen una gran flota, la mayor flota, y son los únicos en este momento que, ya sea problemático o no, tienen barcos fábricas en aguas internacionales. Claro. Eso es lo que tengo bastante claro en información. Entonces, ellos tienen ahorita la capacidad. Y en un buque de estos pues entran 100.000, 200.000 personas tranquilamente y que pueden trabajar. Ahora, yo no hablo de esclavizarlos, sino de que tengan mejores condiciones de vida. Oye, si a mí me están extorsionando dentro de una cárcel, digamos, soy un preso que está por alguna falta menor, voy a llamarlo así, aunque ahí no quiero minimizar lo que hayan cometido, y me extorsionan dentro de una cárcel huancaína o en Lima, en San Juan del Lurigancho, diferentes, y me dan la oportunidad de moverme para trabajar, ganarme un sueldo en una fábrica, voy a pedir yo mismo mi traslado, dejando espacio para que en cárceles que el gobierno del Perú quiera manejar con mayor seguridad, se libere. Claro. Quiero llegar desde ese tema. No, yo ya estoy viendo la legalidad, incluso por eso quería atacar el tema de las leyes. Es el tercer punto. Es el tercer punto, ¿no? Sabemos que el Perú es miembro pues, de la OEA y de estos convenios internacionales. Pactos son, creo que Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica, que todavía no nos salimos
¿Por qué? Por eso estamos Pena de sujetos muerte. a estas cortes internacionales. Y a eso quiero llegar. Y así renunciáramos en este momento, no podríamos, estamos sujetos a su jurisprudencia por 20 años, si no me equivoco, en uno de ellos y en el otro algo de 30. Exacto. Por ahí estamos cerca. Entonces, mientras se haga todo este proceso, tenemos que buscar soluciones inmediatas. Porque en 30 años, literal, podemos ser un Estado fallido, en mi opinión. Entonces, las leyes que se tienen que hacer en el Perú tienen que estar enfocadas, ¿correcto?, en quizás suplir las falencias mientras nos salgamos de estos pactos que en este momento son un lobby político, a opinión también nuevamente propia, y que puedan atacar el problema nuevamente de Latinoamérica, que siempre el latinoamericano, creo que por nuestra forma de cultura violenta, que siempre nos hemos rebelado ante la ley, ante la ausencia del Estado, incluso informal, ¿correcto? Siempre vamos a tener este mismo problema. Ahora, ¿quiénes hacen las leyes? Ahí sí, lamentablemente, llegamos a un campo político, donde, Eduardito, tú tenías una pregunta clara cuando conversábamos con Eduardito detrás de cámaras y que él le decía, y Eduardito, para no quitarte protagonismo, ¿qué me decías de la marcha, Eduardito? A ver, coméntanos. Hablando de tema de violencia. Anteriormente, cuando la gente hacía paro, huelga, todos paraban, todo huelga, porque el que salía o el carro lo desmantelaban, rompían todo, vandalismo, ¿no? Como dice, la violencia por sí. Pero ahora dicen paro, dicen huelga, de que no, ¿por qué? Yo no quiero salir. Paran 2, 3, 4, el resto no paran. O sea, es algo más flexible, algo por eso. No parece paro, no parece huelga. Y hablando de violencia, o sea, antes éramos más violentos, porque decían paro y salían todos. Hasta lo último que pasó, con lo de que murieron los chicos en Lima, en el de Dina. Con Dina han muerto 69 peruanos. Ya. No, murieron el otro chico que le hicieron su altar, todo. ¿Cómo? Le hicieron su altar al chico que lo mataron. Pero ya, no importa, o sea, avanzamos en la idea. Fue violento. Pero ahora, bien, hablando de política, que también estamos entrando, el país está fatal. Dicen paro dijeron el paro de los 4 suyos, de los 3 suyos. No hubo nada. Los 4 suyos. No hubo nada. Con Toledo. No hubo nada. No, ahora último, otra vez dijeron que supuestamente que vamos a volver, que Dina, que todo esto. No hubo nada. Porque, o sea, la gente ya no es violenta. A mi percepción, y tal vez ustedes me dirán. La marcha de la generación del Bicentenario, que sacó a Merino. No, último era con Dina, dijeron. No, pero acá hay un detalle, sí. Tu pregunta es, ¿por qué antes los paros tenían una gran... Éramos más violentos y ahora no. Porque No es que éramos más violentos. Fíjate, hay leyes en los últimos 10 años que, por ejemplo, ahora impiden tomar carreteras y tomar edificios públicos. Es por eso que la ley del terrorismo urbano que plantean como solución está más enfocado en prohibir las marchas. Y es por eso que no estamos de acuerdo. Creo que las personas que tenemos dos dedos de frente en darnos cuenta que más bien le quieren meter candado a las marchas. Pero, Eduardito, te voy a comentar, por ejemplo, en el tiempo de Velasco, en una huelga de policías y una gran marcha nacional, ¿no? que salió el ejército y metió bala, no me recuerdo cuántos, cientos de muertos a nivel nacional, y que en ese tiempo no había un registro, como ahora que cada persona puede grabar en su celular, ¿no? En ese momento fue una de las más, que yo por lo menos tengo en un día grande. O sea, las marchas han sido violentas en el Perú siempre. La diferencia viene a dos cosas: teoría propia, y ahorita voy a llegar a este tema, porque quiero desarrollar otro punto, es de que, como en Argentina, cuando estaba los Kirchner, ¿quiénes hacían las marchas? Hacían en apoyo al Estado. ¿Por qué? Porque estos dirigentes sindicalistas y gremiales estaban en el gobierno. Como estaban en el gobierno, solamente hacían presencia. Claro. Pero ahora que está Milei en Argentina, salen constantemente, intentan boicotear, están haciendo todo. Programan marchas cada semana. En el Perú pasaba esto porque teníamos, entre comillas, gobiernos de pseudo derecha. Pero, ¿qué partido ganó y en alianza con quién ganó el actual gobierno? La mayoría de los gremios y estos sindicalistas que estás mencionando están en el gobierno. Están comiendo de la mesa. Claro, y es lo mismo, fíjate, yo tengo un enfoque diferente de esto. Tú le pagas más, ya no protesta.
¿Tú has visto alguna huelga de docentes últimamente que haya sido pues terrible? Ya no. Primero te puse la ley, luego te subo el sueldo y ya no sales a las calles. Porque la gente está acostumbrada a que me das lo que yo quiero y se acabó. Incluso ya no has visto desde cuándo no ves universitarios salir a la calle como antes. Ya no. Ya no, ¿por qué? Ahora, no te voy a decir eso, pero averígualo. O sea, hay algo aquí adentro que ha hecho que la gente que antes salía a las calles por 2 lucas, ahora que tiene 5 lucas, ya no sale, pues, ¿no? O sea, me queda claro. Ahora, esa es una parte de la ciudadanía. Correcto. Y la otra parte de los ciudadanos, ¿está bien?, tiene miedo. Están reprimidos, correcto. Y están reprimidos por las muertes que se dieron con el ejército. O sea, y por eso es que ya no hay convocatoria. Pero yo quiero llegar a este tema de las marchas con la política tal cual, porque felizmente hoy en día tenemos redes sociales y tenemos la forma de, primero, de informarnos y de actuar. ¿Por qué? Oye, me parece conchan, así te digo, así de patas entre las leyes, fresco, pero bien conchan, que dirigentes de los actuales partidos políticos que están sentados en la mesa del Congreso, que se unen a la huelga. O sea, soy parte del problema. Te planteo esta ley de, discúlpeme el término porque si no el YouTube se nos va, ya, pero esta ley de M, ¿sí? Están causando nuevo protagonismo, preparándose para la campaña 2026. Y entonces la solución no va a ir por ahí. O sea, yo le digo al ciudadano de frente, disculpen, no sean, como en términos más peruanos, no sean cojudos. ¿Sí? Si tú ves que esos mismos partidos que han estado ahí metidos, ¿correcto?, que han hecho la ley a su medida, están apoyando estas marchas. ¿Por qué? Porque han hecho la marcha solamente para tener protagonismo. Exacto. Para ellos ha sido... Es una vitrina. Fíjate, te podría enumerar en las redes sociales quiénes han salido disque protestando y están postulando por el mismo partido de los que están actualmente en esa situación. Por favor, pues, o sea, es ser bien conchan, como vuelvo a repetir. Han usado la marcha para protagonismo político, pero quiero llegar más al tema de las leyes. Creo que está en la población apoyar nuevamente a partidos políticos nuevos, es mi opinión sobre todo, que puedan garantizar por lo menos un mejor Congreso que el que tenemos, en primer lugar. Y desde que inició Cuyucara estoy en un tema de que la población debería de castigar, sobre todo en el presidencial, a los partidos que actualmente participan de la mesa de gobierno. Creo que desde ahí podríamos plantear de que un nuevo Congreso empiece a eliminar todas las leyes y desmanes que ha hecho este Congreso actual. Y que lo que hablábamos hace un momento, ahora sí voy al Poder Judicial, puedan garantizar un Poder Judicial, por lo menos con todos sus defectos, independiente. Porque hay que entender, y esto es algo que siempre va a pasar, ningún candidato puede decirte yo voy a hacer, porque no se trata de que él haga. Yo estoy seguro que si vamos a las comisiones que tiene el Congreso, hay muchas leyes que se han propuesto y que están ahí archivadas porque no les da la gana. Están tomando en cuenta más bien las leyes que a ellos les conviene ahora, ¿no? Entonces un próximo Congreso, pienso yo que tiene que revisar, ¿no?, una próxima Cámara de Diputados, ¿no? Obviamente los senadores van a tener que refrendar estas cosas y hay que cuidarse mucho. Ahora nos han puesto en el dilema de la votación, ¿no?, que no es tema mío, pero que quizá con alguien que tú invites podrás especificarle, porque yo me he dado cuenta estos días en la calle que mucha gente recién se está enterando que van a votar para senadores y diputados, por si acaso. Sí. Y mucha gente ni siquiera sabe la diferencia y mucha gente está mal. Así no saben ni para qué funciona. Exacto, entonces ya llama a alguien que puede explicarlo didácticamente, pero a lo que yo voy es, te doy toda la razón, ¿no? Tiene que haber un nuevo grupo de políticos en estas instituciones del Estado que sean capaces de derogar estas leyes, de anular estas leyes y rehacerlas, ¿no? ¿Para qué? Para que de alguna u otra manera haya una garantía legal, porque los códigos, el Código Penal, el Código Civil, las leyes pasan por el Congreso, el Poder Legislativo, no pasan por otro ente. Si alguien sale a decir que yo lo voy a aprobar, es mentira. Miren cómo han hecho pactos aquí para fijar estas leyes, ¿no? Hace un momento hablaba de Dina, que yo no creo que Dina se quede en el país, y te lo voy a mencionar por qué. Hay una diferencia con Bukele, que Bukele se está atornillando en el poder mientras pueda
generar que su estructura política en El Salvador lo aguante tanto tiempo, de modo que si su estructura política se fortalezca, él no tenga peligro de quedarse en El Salvador Exacto. y Porque pueda si vivir no- tranquilo Exacto. en un futuro. En cambio, Dina no tiene eso. Cuando se le cierre el periodo a Dina, va a correr. Y yo creo que hasta por eso quiere cambiarse de rostro, para que sea reconocible. Eso va a ser un... No, pero... porque ella sí no tiene la estructura que Bukele está generando en El Salvador, con sus errores y sus aciertos, ¿no? O sea, para mí Bukele es un pragmático, no es ni socialista ni de derecha, es un pragmático total, con un poco de aires de dictador. Por sus resultados, por lo menos tiene algo de... Bueno, tiene bastante aprobación en El Salvador, que 85%. Sin embargo, volviendo a la coyuntura peruana y netamente, ¿no, Sandrito? Hablamos del Poder Judicial, históricamente. Vuelvo a repetir, para no irnos a la coyuntura netamente político. ¿Qué es lo que necesitamos en un Poder Judicial? Un poder judicial que hay que saber diferenciar, por favor, del Ministerio Público, ¿ya? Porque los fiscales están en el Ministerio Público. El rol del Ministerio Público siempre ha sido representar a la sociedad ante los tribunales, y el del Poder Judicial es administrar justicia en sus diferentes niveles, ¿no? Porque el Poder Judicial siempre ha estado organizado a partir de los jueces de paz letrados, juzgados mixtos y especializados, ¿no? La Corte Superiores y la Corte Suprema, que es la máxima instancia en el cual un ciudadano puede ver algunos de sus problemas, ¿no? Y lo otro dado, ¿no? Que hay figuras como los procuradores y todos ellos, o los jueces ad hoc y todo lo demás, que está impartido de esa manera. Yo creo que mientras el Poder Judicial históricamente ha tenido un rol importante, pero vuelvo a lo mismo, no son ellos los que hacen las leyes, que quede claro. O sea, para mí en este punto ellos llegarían a ser los que están aplicándolo, pero no necesariamente tendríamos que preocuparnos por ellos, porque los que van a dar las leyes son los otros. Ellos podrían incluso participar de eso, pero no lo van a dar. Así que yo creo que en este problema netamente a ellos les confiere la aplicación. Vale decir que los jueces y los fiscales también, porque hay fiscales que defienden, pues, hablan mucho de un juez que deja libre a un delincuente, pero hay un fiscal Hay mucha también corrupción, ¿no? correcto, y hay un fiscal también que no le hace el juicio debido. Y no somos el sistema, pues, del Commonwealth, ¿no? Donde podemos tener un jurado seleccionado que pueda dictaminar o influir en un juez. No tenemos eso. Y Sino que sobre una persona cabe el hecho de dar una sentencia. Pero el extorsionador tiene dentro de su planilla los Por jueces supuesto, y fiscales. por supuesto, están Entonces, ¿dónde tenemos la solución? En el Poder Judicial no es. La ley tiene que salir del Poder Legislativo. Ya, las leyes, y en el Poder vuelvo a Judicial repetir, tiene que salen hacerse de- una reforma, como dices Escogemos, tú, ajá. tiene que hacer una reforma para detectar precisamente quiénes son los que tienen el vínculo ahí. O sea, estamos volviendo a los gángsters de los años 20 en Estados Unidos, ¿no? Que Claro, tenían claro. comprado a todo el mundo y tú lo llevabas a la cárcel, era un show y salía al día siguiente. Qué excelente que hayas nombrado eso, porque yo hacía una comparación de los años 20, por eso utilicé el término 20. Un poco Porque, gangsteril, un poco porque en los años 20 fue la época dorada de los gángsters en América. Claro. Y han tenido episodios bastantes peculiares que el Perú puede aprender Por supuesto. para Por supuesto. poder salir de esta crisis. Pero ¿tú crees que la solución son los jueces sin rostro? Porque he escuchado... En el gobierno y he Fujimori leído- hubieron. En el gobierno Sí. Fujimori hubieron. Pero por para el los sicariato, por los netamente. terroristas. Para el sicariato, en esta sociedad no. O sea, cuando Fujimori pone el habeas data como una de las garantías en su época es porque la tecnología estaba en otro nivel, ¿no? Igual, si tú pones ahorita jueces sin rostro, por Dios, aunque esté sin rostro, van a averiguar dónde está, igual lo van a matar. Eso me queda claro. Y qué, Entonces, no va por y ahí. qué bueno que has visto que hayas hablado de la tecnología. Sandrito, nuevamente, en cada uno plantea una solución, sabes cómo soy Y eso es tu trabajo. Y ese es Tú mi eres trabajo. el Y yo soy político. yo soy de sistemas, sabes, ingeniero de sistemas Por supuesto. de profesión de pregrado, y tú tienes estudios en Derecho, tema que supuesto. les comento a nuestros queridos amigos de Cuyucara, que Sandrito tienes también... Le decía eso a Helio, ¿no? Que hace poco que también sentaste aquí eres licenciado de Derecho. Tengo una manía de no terminarle, Exacto. psicología, derecho, Creo que la solución va por la inteligencia artificial. también. Que el último- Estado invierta en sistemas de inteligencia artificial y que de esta forma
pueda servir de ayuda o hasta incluso de control para el sistema judicial en el Perú. Claro. Yo estoy de acuerdo, podría ser, ¿no? Pero tú me dijiste hace un tiempo que conversábamos, creo que hace 2 años, me dijiste, Sandrito, hasta en 15 años se va a implementar, ¿no? En el Perú, o sea, tú decías eso. Entonces, si hay un buen grupo de personas que podrían especializar, ni siquiera siendo peruano, quizá podríamos traer gente, como hablabas de China hace un momento, gente que sea especialista en esto, ¿no? Y yo redundo en lo mismo, puedes buscar el plan Mariano Santos Mateo, como te digo, para la policía, ya hay. Y no lo va a implementar el Perú, lo va a implementar Inglaterra, ¿no? Reino Unido es el que está poniendo ahí la estrategia, ¿no? Ahora, lo del pago no sé, pero ellos están poniendo eso. En su momento, no te olvides que mucho de lo que funcionó en el Perú, por ejemplo, la Escuela Militar de Chorrillos, se hizo con la idea de Pablo Clement en el gobierno de Piérola y vino un regimiento francés a actualizar después de la derrota con Chile, a ponernos en orden en lo que era hacer un ejército a otro nivel, ¿no? Entonces, imagínate, habíamos fracasado porque no tuvimos ni siquiera estrategias en eso. Por eso fracasamos en la guerra, al margen de los problemas culturales y sociales que tuvimos. Y acá pasa lo mismo. Creo que yo, para implementar ese plan de inteligencia artificial, tendría que pasar lo mismo, ¿no? Venir gente especializada a implementar eso y a quedarse. Porque el error del Perú también siempre ha sido, vengo, yo lo aprendo y yo lo hago. No, él lo puede aprender, pero el peruano tiene esa manía de querer caer en corrupción y de repente no funcione cuando eso pase, ¿no? Quiero soñar, Sandrito, porque hoy en día felizmente en el mundo existe un gran visionario como Elon Musk y él hace mucha política mundial y sus sistemas de inteligencia artificial enfocados al manejo de autos y el test, porque la inteligencia artificial dentro de su propio algoritmo tiene que ser entrenado constantemente para generar nuevas versiones y de esa forma se reoriente incluso parte del algoritmo. Se entrenó en el Perú. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo no Los sabía. sistemas de conducción de inteligencia artificial de Tesla, vuelvo a repetir, se han entrenado en el Perú. De Google también. Fíjate. O sea, sé que no es una experiencia nueva para este país con una empresa norteamericana. Entonces, una alianza estratégica que modele una inteligencia artificial orientada a dar soporte a un poder judicial que lo necesita en este momento en el Perú, sería el mejor camino. Comparto la idea, nada que hacer. Pero como te digo, yo sí dejo ahí 2 puntos con los que yo quizá quiero terminar este asunto, ¿no? Uno de ellos, esto no va a mejorar, va a empeorar. Porque cuando tú empieces a soltar a las ratas, entre comillas, del barco, van a salir. Entonces, si en Lima tú le pones toda la seguridad, van a venir acá. Ya han migrado aquí algunos, no ni siquiera un porcentaje grande, pero cuando empiecen a llegar vamos a tener problemas en Huancayo recién en esa magnitud. Quizá por eso el paro ayer fue importante. Mataron a 1, pero no, eso no implica que no maten a 20 en un tiempo, porque los gota a gota andan por acá tranquilamente. Y los gota a gota no solo son Los gota a gota están en y Huancayo. no solamente son extranjeros, Sí. son también huancaínos. Ya han aprendido, ya han aprendido. Agarra la moto y te cobro luca en luca y ahora ya hasta me consigo una persona que va a ir de mi parte a meterte el arma si no me pagas. ¿No? Hay gente así que vive en Huancayo y la gente los conoce. La gente que les provee los conoce, ¿no? Y o sea que tampoco hay que decir, no, es el extranjero. El extranjero está, pero también está el huancaíno, que para eso somos tromes, eso sí hemos aprendido, y lo han aprendido y lo están reproduciendo. Yo tengo amigos que son mecánicos. Hace muchos años que los huancaínos gota a gota les cobran, ¿no? Y les cobran a la mala. Y hay que saber que Mariátegui está liderado por muchas bandas de que hay un robo solo de ingeniero autos. mecatrónico metido ahí manipulando todo y sacando a su competencia. Eso es parte de... Recordemos que es un mafioso. con el fallecimiento de la estudiante de medicina, por robarle el celular, se descubrió que teníamos un técnico que te desbloqueaba iPhones en Huancayo. Por supuesto. Y para eso hay que tener alto nivel. Por supuesto. Porque ahí hay muchas cosas que la población no entiende, que Huancayo no está aislada. Lógico. Tú ves la ruta Huancayo-Huancavelica y los asaltos y secuestros son concurrentes. Lógico. Satipo, que está aquí nada más, Pichanaki,
tenemos mucho sicariato y mucho tráfico de drogas. Por supuesto. Ok, no es que estamos tan lejos, No, Sandrito. no estamos tan lejos, pero yo te digo, esto se va a incrementar. Escúchame, esto se va a incrementar. Así que cuando vengamos aquí con que capturan a empresario tal, le robaron el carro, ahora se suben al carro. El taxista tiene su cómplice, lo llevan a la casa, suben uno al medio, lo botan al otro. Acaba de pasarle un amigo mío que lo han tenido 2 días ahí hasta que la familia ha pagado, ¿no? Y no ha denunciado porque también el ridículo, las formas, yo no puedo, etcétera, ¿no? Te adelanto, Sandrito. Cuyucara se creó con el enfoque de darle una trascendencia a la región Junín. Por supuesto. Y dentro de las redes y para que nuestros usuarios puedan ver en el histórico lo que se habló antes, ¿no? Yo sé que este video va a llamar mucho la atención en unos años, pero ¿por qué? En una segunda temporada, que ya lo vamos a anunciar, vamos a tener participación múltiple, donde yo quiero sentar acá y voy a invitar, y lo digo directamente de nuestras redes, a diferentes candidatos al Congreso, a diputados, a senadores, en pocas palabras, y en una mesa vamos a poner a la eminencia Sandro Torres, desde una perspectiva, Dios mío, pucha, lo vamos a tener al analista político, al psicológico, y vamos a escuchar a candidatos que quieren Correcto. dirigir nuestra región. Correcto. Y eso tenemos para la segunda y la tercera temporada. Ok. Y justo ojo, que está por- quedando grabada. Porque justo, Van a venir los que realmente quieren un Claro. cambio para la región. Correcto. Los que quieren robar van a decir, yo no me siento porque contigo, que no quiero. Justo un amigo ayer me decía, ¿no? Discúlpame, me causa risa los candidatos que van a la región, me causa risa. Porque ninguno tiene el nivel para hacerse de esto, ¿no? Ninguno, ni el nivel académico, ni el nivel moral, ni el nivel intelectual para sentarse, y verdad, pues, ¿no? Que proponga aquí como debe ser, porque de eso se trata. O sea, porque la gente te puede quedar al margen de todo eso, ¿no? Pero hay que darles a entender esto. Así que, Carlitos, yo en ese punto te decía, yo veo que se va a incrementar, y la segunda que como término ya de mi participación sería la cuestión de que la parte legal no va a hacer nada si es que no hay un Congreso adecuado que pueda admitirle estas leyes, ¿no? Y en el Perú el caso de la corrupción va a seguir siendo el estigma que vamos a tener como sociedad, porque creo que hasta nos hemos acostumbrado a hacerlo, ¿no? Y lo somos todos de alguna u otra manera. Entonces es importante hablar de este tema, ha sido importante, pero queda claro que también ya hace mucho tiempo que estamos inmiscuidos en esto, ¿no? Hay que esperar nada más a ver qué pasa en un futuro cercano, ¿no? Para ver si alguien tiene alguna otra propuesta desde diferentes puntos. Este podcast va a ser histórico, yo estoy con esa seguridad, y con esto corto, Sandrito, nuevamente agradecerte por esta No, gran gracias a ti, como clase siempre, y conversación. Es de que hablaba nuevamente de los años 20 de este siglo para el Perú, y hablaba de los años 20 en Estados Unidos, la época dorada de la delincuencia y los extorsionadores y Por los supuesto. grandes gángsters norteamericanos. Hay mucho que aprender, y en algún momento vamos a recomendar algunas películas excelentes que existen para que la población vea que esto puede empeorar, sí, pero que ha habido en la historia diferentes formas de salir de esto. También. Entonces el camino está marcado. Hay que aprender de la historia para poder buscar una solución. Me Por gustaría supuesto. quedar como un mensaje del día de hoy. Por Sandrito. supuesto. Muy bien, muchas gracias, amigos. Sandrito, nuevamente, Gracias, a Carlos. nuestro público. Nuevamente hacemos la invitación a los jóvenes que quieran participar de un programa en vivo en Cuyucara. Pueden mandarnos un mensaje al inbox. Estamos buscando personas que quieran opinar libremente, que tengan un punto de vista contrario, a favor, y que de esta manera se enriquezca la conversación. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto.